¿Qué tal, oyentes? Soy William y tengo una pregunta para ti. ¿Alguna vez te has sentido invencible? ¿Como si nada pudiera salir mal? Sí, sentirse invencible puede ser beneficioso en muchos casos. Nos da esa confianza extrema que puede ayudarnos a rendir mejor en prácticamente cualquier cosa que hagamos. Sin embargo, hay veces donde esa sensación de confianza extrema puede jugar en nuestra contra y darnos una lección de humildad. De esto trata justamente el relato de esta noche. Escuchémoslo. Hola a todos, muy buenas noches. Espero que estén bien y puedan estar disfrutando de una cálida noche. Mi nombre es Andrés Herrera. Actualmente tengo 33 años y soy un camionero de tiempo completo. A veces, cuando acumulas demasiada experiencia, tiendes a hacer cosas pensando que no pasará nada. Y no es necesario un error de novato, pues no viene al caso. Más bien podría decirse que es una situación que ocurrió debido a un exceso de confianza y un juicio incorrecto de la situación. Me pasó algo parecido hace algunos meses. Muchos podrán juzgarme por semejante tontería, pero digamos que en estos días iba en una racha tan buena que simplemente me sentía invencible. ¿No se han sentido alguna vez así en sus vidas? Bueno, podría decirse que lo que me pasó fue una serie de baño de humildad. Me encontraba haciendo un transporte de mercancías un tanto complicado. Iba con el remolque totalmente lleno, pero lo que cargaba en él no tenía un solo destino. Debía hacer varias paradas a lo largo del camino. Y digamos que el tiempo que tenía para tal tarea, aunque no era demasiado corto, sí que era demasiado exacto. No tenía tiempo de sobra, no podía holgazanear. Así que hice ciertos movimientos para aumentar mi margen de tiempo y no estar tan preocupado por cualquier eventualidad que pudiera ocurrir en el camino, como, no lo sé, tal vez una situación con el motor o las llantas, o el mero hecho de que el tráfico se pusiera difícil debido a algún accidente de tránsito. Uno de los movimientos que hice, y el más obvio, fue reducir mis paradas al mínimo. Cuando iba a comer lo hacía en el menor tiempo posible, y no me tomaba demasiado tiempo para descansar, y me aguantaba todo lo que pudiera mis ganas fisiológicas hasta que llegaba la noche. Luego llegaba a algún hotel cercano y descansaba. Sin embargo, como alguien que no está acostumbrado a hacer esto último, obviamente empecé a sufrir los efectos de semejante irresponsabilidad. Había momentos del día en los que me sentía un poco enfermo, o tenía dolores en la parte baja del abdomen. Hubo una noche en la que, a pesar de que ya estaba cerca al sitio donde planeaba dormir un poco para seguir con mi travesía, literalmente sentía como si mi vejiga estuviera a punto de explotar. El dolor era terrible, y las ganas fueron tan incontrolables que no me quedó más opción que detenerme pensando que estaría bien si orinaba entre los arbustos que estaban al borde de la carretera. Al detenerme y bajarme del camión, estaba seguro de que escuchaba ruidos un tanto extraños, pero mis ganas de vaciar mi vejiga eran tan fuertes que simplemente no le di importancia a esos sonidos. Me dirigí rápidamente al lugar, que estaba lo suficientemente cubierto por árboles y arbustos como para que no se notara lo que estaba haciendo si algún vehículo pasaba por ahí. Ya era de noche y el riesgo de que esto pasara no era tan grande, pero claro, tampoco era totalmente nulo, así que debía tener cuidado. El bajarse del camión a tan altas horas de la noche es algo que solo un tonto haría, algo que podría haberse evitado si me hubiera tomado solo unos pocos minutos para hacer mis necesidades durante el día. Rápidamente terminé con lo mío, y mientras me dirigía de nuevo hacia el camión, sentí que algo me tocó el hombro. Totalmente alerta, volteé de inmediato, pero no había nadie detrás de mí. ¿Ah? ¿Lo habré imaginado? Pensaba mientras me quedaba ahí parado por unos segundos, un tanto confundido. Mejor me voy rápido. Ya he perdido demasiado tiempo. Me volví a dar la vuelta y continué mi camino hacia el camión, esta vez con paso redoblado. Aquí. Empecé a escuchar que alguien me llamaba. Era una voz profunda y rasposa. No estaba tan lejos del camión. Solo no le hice caso y comencé a correr. Todo lo que pasaba por mi mente
es que en cuanto me subiera al camión le pondría seguro a todas las puertas de inmediato. Sin embargo, poco antes de poner el pie en el primer escalón para subir, otra vez sentí una mano en mi hombro. La diferencia es que esta vez sí pude verla, incluso olerla. Parecía como si la piel de esa mano se estuviera pudriendo. Y sí, así mismo es como olía. Era realmente asqueroso. Mi reacción en ese momento fue de total horror hacia semejante visión. Intenté alejarme lo más rápido posible, pero antes de que pudiera moverme o siquiera gritar, sentí que esa mano me jaló del hombro. Intenté resistirme, pero realmente tenía muchísima fuerza, al punto en que no pude evitar que hiciera que todo mi cuerpo diera media vuelta. Y en cuanto esto pasó, vi la aparición más terrible que alguna vez pude presenciar. Había un hombre con la piel quemada, le faltaba un ojo, y bueno, al parecer las heridas por esas quemaduras no habían sido tratadas correctamente, pues estaban totalmente infectadas. De ahí el olor a carne podrida. Realmente sentía ganas de vomitar. Aquel hombre en ese momento dio un grito tan fuerte que me sentí desorientado por unos segundos, pero no contento con eso, él me empujó. Me golpeó la espalda contra el camión. Afortunadamente reaccioné rápido y logré subirme al camión. Intenté cerrar la puerta, y bueno, el sujeto intentó que esto no pasara poniendo su mano, debido a lo asustado que estaba. Pero la fuerza que le apliqué a la gran puerta de mi camión fue excesiva, por lo que aquella mano que estaba bloqueando la puerta fue arrancada. No fue una cosa agradable de ver, y lo siguiente que se escuchó fue el grito que dio aquella criatura. Fue realmente terrible, pero eso no fue lo peor. La mano en el interior de mi camión se sacudía como si fuera un pez recién sacado del agua, y aunque no sé demasiado sobre ciencia médica, sé muy bien que eso no es para nada normal. En el momento no pensé en lo anormal del hecho, simplemente me concentré en volver a encender el camión, el cual irónicamente empezó a tener problemas para encender. Lo sé, no podía ver una situación más cliché que esta. Mientras tanto podía escuchar cómo el tipo que estaba afuera golpeaba el camión con furia, y este se sacudía con cada golpe. Después de unos desesperantes 3 o 4 intentos, finalmente el motor arrancó. Inmediatamente puse primera marcha y aceleré a fondo. Pero recuerden, estábamos hablando de un camión de carga pesada que estaba a full capacidad, así que iba a tardar un poco en tomar una buena velocidad. Mientras el camión empezaba a acelerar lentamente, el sujeto afuera seguía golpeando el camión. Eventualmente logré tomar una buena velocidad, lo suficiente como para poder dejarlo atrás y no volver a preocuparme por esa cosa. Pero el problema aún no había terminado. Aquella mano que estaba dentro de la cabina seguía sacudiéndose como si tuviera vida propia. No quería quitar el pie del acelerador y arriesgarme a que esa cosa me alcanzara. O peor aún, a que el camión perdiera velocidad y se apagara, ya que solo necesitaba el pie derecho en el acelerador. Abrí un poco la puerta y empecé a patear la mano con el pie izquierdo. Lo sé, esto es una maniobra terriblemente peligrosa. No hay peor forma de garantizar un accidente que quitar el pie del freno, pero estaba totalmente dispuesto a asumir el riesgo. Afortunadamente, después de unos cuantos intentos, logré tirar aquella mano a la calle. La sensación de alivio fue tan grande que no pude describirlo. En cuanto llegué al hotel en el que me iba a hospedar, me bajé del camión. No podía caminar bien, pues las piernas me temblaban demasiado. Justo antes de entrar a la recepción a registrarme, volteé un momento a ver el camión y me pareció notar que algo se movía entre 2 autos que estaban cerca. Fijé mi atención ahí y no podrán creerlo. Ese sujeto estaba ahí. La expresión con la que me miraba me decía todo.
Estaba totalmente furioso. El corazón me latió tan rápido que sentí como si quisiera salirse de mi pecho. Me apresuré al entrar al hotel y pedí rápidamente una habitación. La mañana siguiente fue realmente difícil para mí salir del hotel, pero en cuanto lo hice, me aseguré de que no solamente no tuviera que aguantar mis necesidades hasta la noche, sino que además, en todo el resto del viaje, no volví a viajar de noche. El solo ver que el cielo se oscurecía me hacía llenarme de terror. Pensaba que si esa cosa se había aparecido en aquel estacionamiento, nada me decía que no iba a volver a aparecerse frente a mí. Y aunque no sé si tenía razón o no, no volver a vivir algo semejante ha sido realmente un alivio. ¿Qué tal, oyentes? Espero que hayan disfrutado el relato anterior. Bien, continuemos con el siguiente. A veces las cosas no son lo que parecen. Sé muy bien que esto puede sonarles mucho a una frase de cajón, y la verdad es que lo es, pero al mismo tiempo ninguno de nosotros podrá negar la veracidad de estas palabras. Antes de entrar a contarles mi relato, primero quería agradecerle a William y a todo su equipo que está detrás de este canal. Realmente hacen una labor maravillosa. Lo siguiente es que me gustaría desearles una muy buena noche a los fieles oyentes de la comunidad de este canal. Me llamo Dominicio Fermín. Mucho gusto a todos. Generalmente soy un camionero contratista de empresas en la ciudad, pero tengo un amigo que es granjero y se dedica principalmente a la producción de leches y lácteos, y a veces él me pide el favor de que le lleve sus productos a la ciudad, o incluso me ha pedido que lleve a alguna de sus vacas al veterinario. Obviamente, esto último solo ocurre en situaciones de emergencia o cuando es estrictamente necesario. Pues según sé, el veterinario que mi amigo contrató hace visitas periódicas y cuando hay alguna situación, él se traslada hasta la granja. En esta ocasión, vine a hablarles de una vez en la que algo realmente sin explicación llegó a pasar mientras le hacía este favor a mi amigo, y sin importar que haya sido hace ya varios años, jamás he podido olvidar lo que pasó. Ya que vivo a las afueras de la ciudad y que la granja de mi amigo queda relativamente cerca, pudimos tener una acción rápida en cuanto una de sus vacas se enfermó de gravedad. Según lo que había dicho el veterinario, el animal tenía parásitos y le dio un tratamiento para ello. Ya llevaba un tiempo así, pero empeoró el día que el veterinario le dio el tratamiento. Y ya que habría que esperar al siguiente día si se le pedía que volviera a examinar al animal, tuvimos que llevarlo urgentemente en mi camión en medio de la noche. Obviamente mi amigo iba conmigo, pero el lugar al que íbamos estaba a casi 1 hora de camino. En cuanto llegué, él ya tenía todo listo. Aunque montar a la vaca al camión fue todo un desafío. Generalmente se suben obedientemente, pero estando enferma las cosas ya eran muy distintas. Requirió la ayuda de unas 5 personas más. Finalmente logramos nuestro cometido. Luego nos pusimos en marcha a nuestro destino. Debo decir que los quejidos y gemidos de aquella vaca, además de ser bastante fuertes y estridentes, eran desesperantes. Podías percibir por el tono de estos que realmente estaba sufriendo. Así que intenté ir lo más rápido que podía, pero cuando íbamos a más o menos la mitad del camino, de repente, la vaca se quedó en completo silencio. Al principio yo me sentía realmente aliviado de que ya no hubiera tanto ruido, pero mi amigo no lo estaba ni un poco, y fue cuando vi su expresión que dimensioné la gravedad de lo que había pasado. «Detén el camión, debo revisar qué ha pasado», dijo mi amigo con un tono de desespero y angustia. Rápidamente me detuve y nos bajamos para ver qué había pasado con la vaca. Mi amigo fue el primero en subirse al remolque para confirmar en qué estado se encontraba. En cuanto yo subí, lo primero que noté fue el enorme estómago que tenía. Según sé, las vacas tienen 4 estómagos, así que podría decirse que tenían los estómagos muy inflados, ¿verdad? En fin, lo que intento decirles es que su abdomen estaba muy hinchado, tanto que saltaba a la vista de forma muy obvia. «Aún está viva, pero apenas está respirando», dijo mi amigo con un poco de angustia.
Él realmente ya se daba por vencido, pero yo intenté hacerlo cambiar de opinión, diciéndole que si nos apresurábamos, quizás podríamos salvarle la vida al animal. Mi amigo sabe mucho más de eso que yo, y sé cuánto él cuida y le importan sus animales, así que verlo así me dejó con los ánimos un poco bajos. Sin embargo, unos segundos después, la vaca empezó a gemir y a quejarse, y esta vez de forma más fuerte y desesperante. Y antes de que pudiera reaccionar, noté un movimiento extraño en el abdomen de aquella vaca. Pensé que estaba alucinando, pero al momento siguiente se alejó apresuradamente. Iba a preguntarle qué le había pasado, pero antes de poder decirlo, empecé a escuchar ruidos extraños. No sabía qué tipo de sonido era ese, pero estaba absolutamente seguro de que venía de aquella vaca acostada en el suelo. Allí, frente a nuestros ojos, vimos como algo alargado salió del estómago, o mejor dicho, del abdomen de aquella vaca. Sé que lo que acabo de decir suena un poco extraño, y realmente es difícil de explicar. Lo que quiero decir es que algo salió del interior de la vaca, y no lo hizo por los medios convencionales, sino que literalmente le abrió el abdomen. Todo estaba tan oscuro que no pude ver realmente lo que era esa cosa. Simplemente sé que era alargada y se arrastraba por el suelo. Y antes de que saquen sus propias conclusiones, les puedo decir que estoy totalmente seguro de que eso no era una serpiente. Aquella cosa salió del camión. Obviamente ninguno de los dos nos opusimos a esto. No alcanzan a imaginar lo traumático que fue presenciar esto. Pero en ese momento mi amigo pudo reaccionar y sacarme del trance en el que estaba. Llegamos lo más rápido que pudimos hasta el veterinario, y en cuanto la revisaron, nos dijeron que no había mucho que pudiéramos hacer, o mejor dicho, nada. El veterinario nos dijo que parece como si aquella vaca se la hubieran estado comiendo por dentro. Para mí era totalmente incomprensible, pero al parecer las cosas sí habían pasado de esa forma. Aquella cosa alargada que había salido de la vaca se alimentó de lo primero que encontró, y en cuanto se sació lo suficiente, le abrió el abdomen y se fue. Por mucho esa fue la noche más extraña de mi vida, y al mismo tiempo, la imagen de esa cosa es algo que jamás ha podido salir de mi mente. Ojalá solo hubiera hecho el agujero que necesitaba para salir, pero no, pues le faltó poco para dividir a aquel gran animal en dos. Después de eso, a pesar de que sigo ayudándole a mi amigo a llevar una que otra cosa a la ciudad, jamás volví a montar a ningún otro animal a mi camión, y muchísimo menos a una vaca. Sé que eso no va a volver a ocurrir, pero nunca correré el riesgo por más improbable que sea. ¿Qué tal, oyentes? Espero que hayan disfrutado el relato anterior. Bien, vayamos ahora con el siguiente relato. Cuando me detengo a pensar en los eventos de aquella noche, y en lo que me llevó a experimentar algo así, pienso que eso ni siquiera se le puede llamar mala suerte, sino que creo que es un nuevo nivel. Se los digo en serio. De verdad pareció que las estrellas se alinearan para que yo tuviera la peor noche posible. Por favor, juzguen ustedes mismos si lo que digo es cierto o no. Mucho gusto a todos, me llamo Laura Aponte. Desde hace varios años soy camionera. Desde el principio siempre he sentido gusto por esto. Obviamente el dinero tuvo que ver, pero cuando me decidí a trabajar en esto, no sabía cuánto dinero podría llegar a ganar. Obviamente no me he hecho rica siendo camionera. Definitivamente no tengo problemas con el dinero, y puedo decir que estoy muy feliz. Aún no tengo una pareja estable ni hijos, así que puedo concentrarme en mi trabajo sin tener preocupaciones que me impidan estar viajando con tanta frecuencia. Desde que comencé en esto, siempre he tenido en cuenta que es mi responsabilidad mantener mi camión en las mejores condiciones posibles, así que siempre me preocupo por llevarlo a lavar con regularidad y que todo lo mecánico nunca tenga problemas. Sin embargo, en una ocasión en la que regresaba de hacer una entrega un tanto desgastante, pues fue un viaje de más de una semana,
Las cosas de repente empeoraron sin explicación alguna. Ya no estaba en la ciudad de la entrega, sino que estaba en otra que estaba a casi 3 días de camino. Todo estaba normal con el camión en la noche, y me fui a dormir con total tranquilidad en un hotel que me pareció muy agradable. Pero en la mañana siguiente, las cosas empezaron a empeorar. El camión no encendió, y las pocas veces que lo hizo, el motor empezó a hacer ruidos muy extraños. Pensé que quizás fue el uso prolongado, que probablemente algo en mi forma de conducir había hecho que el motor se forzara demasiado para llegar hasta tal punto. Pero no tenía sentido. Siempre me aseguraba de conducir de una forma en la que algo así no sucediera. Por más que pensaba, no encontraba una razón lógica para que esto pasara. Pero sin importar que lograra encontrar una buena razón, yo no soy mecánico. No podía hacer nada al respecto. Así que no me quedó de otra más que llamar a un taller cercano para que se llevaran el camión y lo repararan. El proceso demoró mucho tiempo, pero yo aún tenía la esperanza de que fuera alguna tontería en la que simplemente tuvieran que cambiar alguna pieza y pudiera irme. Pero resultaba que era un taller muy solicitado en la ciudad, y tuve que esperar mucho tiempo para que revisaran mi camión. Cuando finalmente llegó mi turno, resultó que el problema sí se resolvía cambiando una pieza en el motor, lo cual me hizo respirar de nuevo. Pero había un pequeño detalle importantísimo. En aquel taller no estaban acostumbrados a reparar muy seguido el tipo de camión que yo conducía, así que no tenían la pieza. Podían pedir que la trajeran, pero el gran problema es que eso es un proceso que demoraría unos 3 días. Y créanme, busqué alternativas. Incluso intenté comprarla en algún otro sitio de la ciudad, pero en ningún lado la tenían. De hecho, el taller en el que me atendieron fue el lugar que menos se demoraba en traerla. No había nada más que hacer, así que les dije que lo hicieran. Y después de hacer los arreglos, llamé a mi jefe y le dije todo lo que había pasado. Afortunadamente logré explicarle bien la situación y lo comprendió. Pero ahora tendría que quedarme más días en el hotel, y básicamente debía esperar la llamada del taller. De verdad que me sentía frustrada, pero no había otra cosa, así que me fui. El taller quedaba cerca del hotel, y a causa de la frustración que sentía, ni siquiera quise tomar algún transporte, sino que me fui caminando. Estaba muy consciente de que ya era de noche, pero ni siquiera pensé en eso, sino que creí que caminar me ayudaría un poco a lidiar con toda la ira que sentía en ese momento. Sin embargo, mi suerte solo iba a empeorar, pues mientras caminaba, empecé a escuchar a 2 personas discutir. Eran un hombre y una mujer, y al parecer era una discusión típica de una pareja. Estaban en un callejón, lo cual me pareció extraño, pero pensé que eso no era de incumbencia, así que no los iba a espiar. Pero justo en el momento en el que estaba pasando por ese callejón, vi que aquel hombre le lanzó un golpe a la que se suponía que era su pareja. Me quedé en shock mientras él le propinaba otro. Rápidamente reaccioné y llamé a la policía. No era de la ciudad, así que no podía darles una dirección exacta, pero describí todos los alrededores. Y al parecer lo hice de una forma muy precisa porque ellos lograron ubicar el lugar. Luego de esto, volví a revisar aquel callejón, y la situación había escalado hasta un punto peligroso. El sujeto tenía un cuchillo en la mano. Este estaba lleno de un líquido rojizo, y la mujer estaba en el suelo completamente adolorida. Pero el tipo no se detuvo. Siguió hiriéndola una y otra vez, hasta que ella ya no pudo moverse. Realmente parecía un lunático. De verdad quería alejarme de ahí. Pero en ese momento, no sé por qué, pero un gato que estaba cerca se asustó, y el ruido hizo que el tipo se volteara a mirar. Sí, como se lo imaginarán, me vio directamente a los ojos, y ese fue el momento en el que yo supe que debía salir corriendo de ahí. Lo hice. Corrí con todas mis fuerzas, pero el sujeto era drásticamente atlético y no tardó demasiado en alcanzarme. Forcejeé con él un buen rato, pero él tenía mucho más fuerza y terminó arrastrándome hasta el callejón sin importar cuánto luchara. Hice todo lo que pude, pero el desgraciado golpeaba fuerte
y en cuanto logró tenerme justo al lado de aquella mujer, vi que tenía el objeto cortopunzante en la mano. Todo lo que pasaba por mi mente es que no quería morir ahí, no así. Así que empecé a gritar y lanzarle todo lo que tuviera cerca. El forcejeo siguió, y de alguna forma logró herirme de gravedad con el cuchillo las veces que lo intentó. El tipo estaba loco. Mientras todo esto pasaba, él sonreía como si disfrutara de lo que estaba haciendo. Estos momentos parecieron una eternidad. Pensé que moriría, y justo en el último minuto, la policía llegó, pero el sujeto ni así se detuvo. Seguía intentando hacerme todo el daño que pudiera. Los policías no tuvieron más remedio que usar una pistola de choques eléctricos y finalmente lo sometieron. El gran alivio que sentí cuando lo vi en el suelo retorcerse por la electricidad no tiene comparación. Yo estaba temblando tanto que uno de los policías tuvo que ayudarme a ponerme en pie. De alguna forma, todo terminó relativamente bien para mí. Tenía varias heridas que parecían de gravedad, pero ninguna había llegado a los órganos internos. Yo estaba aliviada por esto, pero demasiado triste por la chica. Ella no se salvó. Para cuando la policía llegó, ella ya estaba sin vida. Sin embargo, eso no fue lo más espeluznante. Mientras me alejaban de ese lugar, volteé a mirar al cuerpo de la chica, pero en ese preciso momento, vi como ella volteaba sus ojos y me devolvía la mirada. Estoy totalmente seguro de ello. No diré nada como que me sonrió o algo así, porque eso no fue lo que pasó. Pero sí que me devolvió la mirada, aquella mirada llena de terror. Se suponía que ya estaba muerta, y aunque no sentía intenciones hostiles en aquella mirada, sin duda estaba aterrada. Superar todo lo que pasó aquella noche fue todo un reto. Incluso al salir de la habitación del hotel el día que finalmente arreglaron mi camión, fue realmente difícil. No sé cómo lo hice, pero al final, puedo decir que al menos pude superar esa situación sin salir herida de gravedad. ¿Qué tal, oyentes? Espero que hayan disfrutado el relato anterior. Bien, vayamos ahora con el siguiente relato. Hola William, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Gracias por aceptar mi historia. Un saludo también a todos los oyentes. Me llamo Oscar Cortés. Es para mí un placer estar aquí contándoles mi historia. Actualmente soy camionero, y esto que me ocurrió fue tan solo unos meses después de haber comenzado con este trabajo. Obviamente estaba algo novato en ese entonces, así que llegaba a cometer algunos errores que mis compañeros más experimentados no cometían ni siquiera por equivocación. Y uno de esos era detenerse en un semáforo en rojo a altas horas de la noche. Siempre fui alguien respetuoso con las leyes, así que siempre lo hacía. Pero mis compañeros de inmediato me dijeron que no lo siguiera haciendo, una vez que les conté mi historia. Yo no lo sabía. Afortunadamente seguí el consejo que ellos me dieron. Si se preguntan lo que pasó, bueno, precisamente eso es lo que vine a contarles. En aquella ocasión, el viaje más largo que yo hacía era hacia la ciudad vecina, y debido a los productos que venden la empresa para la que trabajo, los transportes que hacía eran mayormente en la noche y en la madrugada. Normalmente no ocurría nada, y ya que aquella ciudad está a solo unas cuantas horas de camino, podía terminar rápido de todo lo que tenía que hacer. Era de noche, así que el tráfico al que me tenía que enfrentar era prácticamente nulo, y siempre me había gustado conducir, así que más que sentirlo como un trabajo, realmente lo disfrutaba mucho. Era por esto mismo que no hacía las cosas como mis compañeros. Yo no tenía la tendencia a conducir rápido, pues para empezar, no odiaba mi trabajo y no sentía la necesidad de irme lo más rápido que pudiera directo hacia mi casa. La empresa tampoco me daba demasiados problemas si me tomaba mi tiempo. Y así hice las cosas los primeros 3 meses, hasta que finalmente llegó aquel día, o mejor dicho, aquella noche que no he podido olvidar.
Ya estaba regresando a casa luego de que terminara mis asuntos en aquella ciudad. Ya estaba prácticamente en la salida hacia la carretera que me llevaría hacia casa. El semáforo cambió a rojo, así que me detuve. Estaba escuchando música y algo distraído, así que al principio no noté a la mujer que estaba cruzando la calle, pero ella se quedó ahí de pie. En cuanto el semáforo volvió a cambiar a verde, estuve a punto de estrellarla. Afortunadamente la noté a tiempo y pude detenerme. Y aunque me molesté un poco, no hice un gran escándalo de esto. Pero a pesar que mi gran camión estaba ahí justo a su lado, ella no se movió. Así que después de unos pocos segundos, perdí la paciencia y empecé a gritarle y a tocar el claxon para que ella no se moviera. El semáforo volvió a cambiar, y fue allí cuando detallé un poco a la mujer. Ella estaba usando una camisa de fuerza, justo como las que usan en las instituciones psiquiátricas. Esto me dejó algo extrañado, y lo que pasó al segundo siguiente me dejó muy asustado. Ella volteó a mirarme, pero su rostro era, no lo sé, digamos que muy particular. No tenía ojos algunos, y no me refiero a que las cuencas de sus ojos estaban vacías. Lo que quiero decir es que ni siquiera tenía cuencas. La estructura del rostro de esta mujer no parecía contemplar la necesidad de tener ojos. Además de eso, noté que tenía la boca cerrada y llena de costuras. Y bueno, ya imaginarán la impresión que me generó ver esto. No negaré el hecho de que estaba muy asustado, y más cuando vi que ella empezó a caminar directamente hacia mi camión. De verdad, no quería que se me acercara, pero ella seguía caminando sin importar que yo le gritara que no lo hiciera. Por un leve momento, se me pasó por la mente acelerar, pero rápidamente descarté esa posibilidad. Entre más se acercaba a ella, más susto sentía. Rápidamente les puse seguro a las puertas y subí el vidrio de la ventana. Ella en cierto punto se detuvo y simplemente se quedó ahí parada. No sé si estaba mirándome porque no tenía ojos, pero puedo decir que todo en su rostro apuntaba hacia mi dirección. Ella pasó unos segundos así. Luego vi que las comisuras de su boca formaban una especie de sonrisa, y un momento después, ella se movió, como diciéndome que podía pasar. Yo no lo pensé mucho. De inmediato pisé el acelerador a fondo y me largué de ahí. Hasta el día de hoy, no termino de comprender qué rayos fue lo que pasó, pero si de algo estoy seguro, es que nunca me volveré a detener en un semáforo en rojo a tales horas. Las operaciones que más me gustan son en las que no hay que tener sigilo. No hay situaciones exageradamente complicadas y difíciles de entender, y solamente son tú y el enemigo, y hay que derrotarlo. Sin embargo, mis superiores aprecian mucho mis habilidades para las operaciones de inteligencia, y como podrán imaginar, son del tipo que más detesto. Hay que tener demasiado cuidado, y las cosas pueden cambiar de la nada, así como en aquella ocasión. Me llamo Freddy, y actualmente soy un soldado de fuerzas especiales. Sé muy bien que, cuando perteneces a ese selecto grupo, tienes que ser muy versátil en muchos aspectos, pero hay una buena razón por la que siempre prefiero evitar las operaciones de inteligencia, y es lo que vine a contarles en esta ocasión. Aquella vez debía capturar a un líder insurgente al que se le atribuyó ordenar varios ataques terroristas en mi país. Las órdenes eran muy claras. Si era posible, había que capturarlo para poder interrogarlo y extraer cualquier información útil. Pero si determinábamos que no era posible, debíamos darle de baja debido al riesgo que representaba para la seguridad nacional. Podrá ser cliché o lo que sea, pero como se imaginarán algunas personas, Inteligencia rastreó la ubicación de este individuo hasta el Medio Oriente, aunque no puedo decir específicamente el país porque, técnicamente,
Esta operación y muchos detalles concernientes fueron clasificados, así que me disculpo por la falta de detalles. No podíamos despertar atenciones no deseadas, así que debíamos pasar de la forma más inadvertida posible, e inicialmente nos hicimos pasar por turistas para poder entrar al país. Hubo varios detalles para los que tuvimos que tomarnos muchas molestias, como el hecho de ingresar a nuestro armamento por contrabando. La razón por la que debíamos ser tan cautelosos es porque este grupo insurgente era como la ley en ese país, y si las autoridades se daban cuenta de nuestro ingreso al país, aquel líder terrorista lo iba a saber, y encontrarlo iba a ser aún más difícil. Afortunadamente, hicimos bien nuestra parte y no despertamos sospechas a la hora de ingresar al país, y en cuanto llegamos, rentamos un auto y nos dirigimos directo a la ciudad en la que se suponía que se escondía aquel jefe terrorista. Fue un poco difícil llegar hasta allá, pues a medida que nos acercábamos los controles de seguridad eran aún más estrictos, hasta que llegamos a un punto en el que nos ordenaron devolvernos, pues no permitían la entrada de extranjeros en esa zona. Finalmente, llegamos, pensé, e hicimos todos los arreglos necesarios para que la operación iniciara de noche. Antes de finalmente dar por iniciada la incursión nocturna, tuvimos una última comunicación con el área de inteligencia, en la que nos daban las instrucciones finales, como la hora y el punto de extracción y demás detalles. Después de eso, estábamos totalmente solos. Había que reducir el riesgo al mínimo, y si nos atrapaban, podíamos alegar que simplemente éramos mercenarios, pero no se podía saber que éramos soldados de fuerzas especiales, o podría haber un incidente internacional. De alguna forma, logramos infiltrarnos sin que nos descubrieran a aquella zona que estaba prohibida para extranjeros. Pero en cuanto lo logramos, pasaron dos cosas que no nos esperábamos. La primera, que la distribución interna de la ciudad era totalmente distinta a lo que inteligencia nos informó. Y la segunda, que la zona estaba totalmente vacía. No había nadie, ni siquiera al interior de las casas. Pensamos que lo más probable es que se estuvieran ocultando bajo tierra, pero en ninguna de las casas que entramos había alguna entrada subterránea, y no podíamos perder nuestro tiempo buscando casa por casa. Estábamos casi que a ciegas, pues no teníamos idea de dónde empezar a buscar, y uno de mis compañeros sugirió de inmediato que nos retiráramos, pero yo quería terminar la misión lo más rápido posible, y ya que estaba a cargo, insistí en que siguiéramos adelante y buscáramos, aunque fuera un rato más. Por un segundo pensé que de alguna forma se habían dado cuenta de que nosotros íbamos a ir, y el líder terrorista decidió irse a otro lugar. Pero si esto era así, una trampa debía estar esperándonos, y ni siquiera habíamos encontrado algún indicio de algo así en un buen rato. Sin embargo, al pasar algo así como unas 2 horas, empecé a tener la sensación de que había alguien observándome, y no fui solo yo, sino que mis compañeros también. No sé cómo explicarlo, pero es como si fuera una de esas miradas tan intensas que puedes llegar a sentirla. Tal vez, si nos tendieron alguna trampa, pensé, y de inmediato les hice una seña a mis 2 compañeros para que nos ocultáramos en una de las casas cercanas, lo cual hicimos casi de inmediato, y nos pusimos en posición para esperar el ataque que estábamos seguros de que iba a venir. Pasaron unos cuantos minutos, y no venía nadie, hasta que finalmente pudimos escuchar pasos cerca de la puerta. No eran ligeros, de hecho, ni siquiera parecía que quisieran disimularlos, aunque tenía todo el sentido del mundo que no lo hicieran. Pero en cuanto llegaron a la puerta, hicieron algo que no esperé. Tocaron. A pesar de que esto nos confundió un poco, di la orden de que nos quedáramos en posición de ataque, y luego de un buen rato de toques realmente bruscos a la puerta, esta se abrió con un fuerte golpe, lo que parecía ser una patada. Pero en cuanto vimos la parte exterior de la casa, nos encontramos con una sorpresa. No había nadie. Aún confundidos, permanecimos totalmente alerta,
pero nadie apareció, y uno de mis compañeros salió a investigar, con la sorpresa de que no encontró a nadie afuera. Me confundí aún más, pero también lo vi como una señal para largarnos de ahí lo más pronto posible. No tenía idea de qué es lo que íbamos a informar acerca de la misión, pero el quedarnos ahí ya se había convertido en un riesgo, y justo cuando nos apresurábamos para salir de ese extraño lugar, escuchamos pasos detrás de nosotros. Sin embargo, una vez más no había nadie. No sé si era por mi paranoia o por algo más, pero incluso podía ver que algunas sombras se movían en las paredes, y no eran las nuestras corriendo. Una y otra vez, la misma pregunta pasaba por mi mente. ¿Qué rayos está pasando en este lugar? Todo estaba en perfecto silencio, así que nuestros pasos, y los de lo que sea que estuviera persiguiéndonos, eran lo único que sonaba, y debido a eso es que pude escuchar tan claramente una risa en el fondo, lo cual me hizo detenerme y empezar a mirar en todas las direcciones. Al parecer mis compañeros no pudieron escuchar esto, pues se quedaron algo extrañados en cuanto empecé a mirar en todas direcciones como si fuera un loco. Pero aquella risa no fue lo único que se escuchó, pues seguido a eso empezó a sonar el llanto de un bebé, y ese sí que lo escucharon mis compañeros. Sonaba exageradamente cerca, y revisamos todos nuestros alrededores, pero realmente no había nada ni nadie cerca, solo estábamos nosotros. Larguémonos de aquí de una vez por todas, este lugar va a volverme completamente loco, les dije a mis compañeros, y logramos salir de aquella zona. Pero lo incómodo del asunto es que, aún fuera de aquella zona, y de camino al punto de extracción, seguíamos escuchando ruidos extraños. Aún así, no nos detuvimos y acampamos en un bosque cercano al punto de extracción, y yo tomé la primera guardia. Vaya sorpresa la que me llevé cuando, al dormirse mis compañeros, vi que de repente se apareció un niño, pero con la peculiaridad de que no tenía rostro. Él desapareció al segundo siguiente, antes de que pudiera alertar a mis compañeros, pero la claridad con la que pude verlo hace que me dé escalofríos. Esto me puso tan nervioso que no pude dormir en todo lo que restó de la noche, y podrán decirme cobarde, pero me la pasé varias noches sin poder dormir correctamente después de que eso pasó. En cuanto logramos llegar a casa, de inmediato les dije a mis superiores que, sin importar lo que pasara, jamás volvería a ese lugar. Había terminado un encargo en Mazatlán y me dirigía hacia Durango, por una de esas carreteras que parece que nadie usa. El calor del día ya comenzaba a bajar y las montañas a lo lejos se veían teñidas de naranja por el atardecer. Mi ruta era la de siempre, sin contratiempos, pero ese día vi algo que me dejó inquieto. A un lado de la carretera, justo donde el asfalto comenzaba a serpentear entre las montañas, vi un coche estacionado, un sedán oscuro, de esos modelos viejos que apenas y se ven ya en buen estado. Lo raro no era que estuviera ahí. La carretera es larga y muchos se detienen por diversas razones. Lo que me llamó la atención fue que la puerta del conductor estaba completamente abierta. No había nadie a la vista ni rastro de que el dueño estuviera cerca. Apreté el volante, pero no disminuí la velocidad. Mi instinto me dijo que siguiera de largo. La puerta abierta me siguió rondando en la cabeza mientras los kilómetros pasaban. Al caer la noche, llegué a un pequeño restaurante de carretera en un poblado que no estaba muy lejos de mi destino. Me estacioné, bajé a estirar las piernas y entré a comer algo. Al sentarme, me encontré con un par de compañeros traileros que conocía de otros viajes. «Oye, ¿te ha tocado ver algo raro en la carretera?», pregunté mientras removía el azúcar en mi café. Uno de ellos, un hombre mayor con más años de experiencia en la carretera que yo, me miró curioso. «¿Raro cómo?»,
Le conté lo del coche, la puerta abierta y la extraña sensación que me dejó. No me esperaba que me tomaran muy en serio, pero el silencio que siguió me hizo pensar que quizá no era el primero en notar algo así. ¿Dónde lo viste?, preguntó el otro, más joven. Antes de empezar a subir las montañas hacia Durango, unos kilómetros después de la última gasolinera, cerca de un puente. El hombre mayor asintió lentamente. Esa zona es rara. Hay algo en esos caminos. No sé si sea el terreno o los accidentes que han pasado ahí, pero los locales dicen que es mejor no detenerse por ahí de noche. Lo tomé como una advertencia típica de los pueblos pequeños. Esas historias para asustar a los forasteros. Pero había algo en la forma en que lo dijo que me inquietó. Terminamos de cenar y seguimos con nuestras rutas. Al día siguiente, tenía que pasar de nuevo por esa carretera. La luz del sol apenas empezaba a asomarse por las montañas cuando me encontré de nuevo en el mismo tramo. Mientras me acercaba al lugar donde había visto el coche, el aire dentro de la cabina se volvió pesado. Una sensación extraña, como si algo estuviera fuera de lugar. Y ahí estaba, el mismo sedán oscuro, pero no estaba en el mismo lugar. El coche seguía ahí, la puerta del conductor todavía abierta, pero ahora estaba unos metros más adelante, estacionado en el lado contrario de la carretera, como si alguien lo hubiera movido. Frené el camión un poco, lo justo para observar mejor, pero no me atreví a detenerme por completo. No había rastro de nadie, ni señales de que alguien hubiera estado ahí. El escalofrío que recorrió mi espalda no lo había sentido en años. Seguí mi ruta, pero ahora con la mente llena de preguntas. ¿Quién mueve un coche de esa manera? ¿Por qué nadie lo ha reportado? Durante todo el día no pude sacarme la imagen de la cabeza. Al llegar a la siguiente parada, hablé con un conocido que trabajaba en un taller cercano. Le pregunté si sabía algo sobre un coche abandonado en la carretera. No he escuchado nada, me respondió mientras ajustaba una tuerca en una vieja camioneta. Pero si está ahí, seguramente no durará mucho. Los federales suelen remolcar esos vehículos si los ven por más de un día. Le dejé el tema y me concentré en el resto del trabajo, pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. Esa noche, al llegar al hotel donde iba a descansar, decidí hacer una búsqueda rápida en mi teléfono, algo sobre accidentes recientes o desapariciones en esa carretera. No encontré mucho, solo algunos incidentes menores de hace años, pero había algo curioso. Muchos de esos informes mencionaban esa zona en particular, un tramo donde la carretera se vuelve peligrosa, con curvas cerradas y sin mucha visibilidad. Algunos mencionaban un puente, otros una señal abandonada. La mañana siguiente me desperté con una sensación de inquietud. Sabía que tendría que volver a pasar por esa carretera en mi camino de regreso, y algo dentro de mí quería ver si el coche seguía ahí. Cuando llegué al tramo, ya estaba casi al anochecer. La carretera estaba vacía, ni un solo coche en kilómetros. A medida que me acercaba al lugar, noté algo diferente. El coche ya no estaba, o al menos eso parecía. Reduje la velocidad y entonces lo vi. El coche seguía allí, pero estaba estacionado aún más adelante, casi al borde de una curva peligrosa. La puerta seguía abierta. Detuve el camión en el arcén, algo que nunca hago, pero la curiosidad me ganó. Bajé, dejando el motor encendido. Me acerqué al coche. Lentamente, cada paso que daba hacía que mi corazón latiera con más fuerza. Al llegar junto al vehículo, lo primero que noté fue el olor. Un hedor penetrante, como algo podrido, que salía del interior. Me incliné para mirar adentro y lo que vi me dejó helado. En el asiento del conductor había manchas oscuras, como sangre seca, pero no había cuerpo. Solo ese silencio inquietante que te cala los huesos. Retrocedí de inmediato. Algo no estaba bien. Algo horrible había pasado ahí, y yo no quería descubrirlo. Me apresuré de vuelta al camión,
pero antes de subir, escuché un ruido, algo como un sonido que venía de detrás de mí. Me congelé por un segundo, el miedo apretándome el pecho. Me obligué a no voltear, subí al camión y aceleré, alejándome de ese lugar lo más rápido que pude. No volví a hablar de eso con nadie. Los siguientes días, intenté olvidar lo sucedido, pensando que tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero una semana después, mientras volvía a pasar por esa carretera, vi patrullas y una ambulancia en el lugar. No me detuve para averiguar qué había pasado, pero supe en ese momento que algo había terminado mal. Desde entonces, evito esa ruta, y cada vez que veo un coche estacionado en la carretera, no importa dónde esté, una parte de mí siempre espera ver esa maldita puerta abierta. A veces, cuando cierro los ojos por la noche, todavía escucho ese sonido.